Eh, ¿Qué vamos a hablar hoy? Un tema que definitivamente ha cobrado mucho realce en la comunidad de contadores, producto fundamentalmente, y le digo, me atrevo a decirlo así, porque observo la cantidad de consultas que están haciendo los contadores a través de redes sociales, con el impacto que tuvo si se tenía que inscribir o no en la intendencia ante la DGI y ante la UAP, que conllevaba que la ley 23 exige que todos los contadores y abogados tienen que registrarse para poder demostrar que sus clientes tengan un principio de prevención. Pero claro, había que ampliar un poquito más porque no hubo mucha comunicación en ese sentido a los agremiados, de que no son todos los contadores que tienen que estar registrados, son los que son administradores de clientes. Al igual, porque de los 11 puntos que ustedes observan en la ley 23 para sujetos obligados no financieros, los contadores, pues de esos 11 puntos hay nada más como 3. Y enfocado a la figura administrativa, toma de decisión, manejo de fondos de sus clientes. Pero entonces, sí observamos también que, como le estaban manifestando a los compañeros, con la promulgación de la ley 23, el contenido mismo de la ley 23 amarra mucho el papel del contador, del auditor, pero contador, ya que lo enmarcan demasiado en que los contadores tenemos que realizar esos exámenes a los sujetos obligados para determinar que esos sujetos obligados cumplan con las condiciones establecidas en la ley 23, que vamos a ver un poquito más adelante, pero anticipándonos, hablando sobre la figura del manual de prevención. Comenzaron a hablar mucho la gente sobre diligencia de vida y muchos contadores, inclusive me preguntaban que cómo era posible que podían hacer una diligencia de vida para clientes, que cómo iban a hacerlo, porque lo estaban obligando a meterse en la intimidad de los clientes y lo veían como una violación a la confidencialidad, cuando realmente lo que te están pidiendo no es que pierdas tu principio de confidencialidad, pierdas tu secreto profesional, sino que conocer a tu cliente significa saber qué hace tu cliente, más allá de su actividad económica, sino también conocer realmente esa actividad económica que desarrolla tu cliente se ajusta a los principios de una prevención efectiva para evitar la introducción de lo que es el blanqueo de capitales en esas organizaciones. ¿Cómo hacen las empresas para evitar o para minimizar? No evitar la palabra es muy fea. Para minimizar o mitigar que no un cliente o un proveedor de este cliente de ustedes, de este empresario, malutilice los servicios que brinda a la organización o que adquiera de la organización y que a través de figuras económicas logre entonces utilizar esta empresa para blanquear capitales. Entonces, ¿cómo hacemos los contadores para conocer a nuestros clientes? Eso es lo que pide la norma. ¿Qué diligencia de vida vas a aplicar a nuestros clientes? Entonces, vamos a ampliar un poquito más adelante, porque es bien importante entonces conocer qué es lo que es la verdadera diligencia de vida que está pidiendo la ley o que pide Gafi a través de sus 40 recomendaciones. ¿Por qué los contadores deberán conocer muy bien a sus clientes?
¿Qué significa hacer un estudio del perfil transaccional o del perfil financiero de sus clientes? Entonces se darán cuenta ustedes que no hay violación a la confidencialidad, porque cuando usted hace un levantamiento por primera vez, o sea, un cliente nuevo, ¿qué es lo primero que hace? Un levantamiento del cliente, su sistema de control interno, todo lo que es el despliegue corporativo lo aplican ustedes. Queremos saber, hacemos una matriz de riesgo. ¿Y qué es la matriz de riesgo? Identificar cualquier debilidad que pueda darse en la organización. Entonces, sí estoy conociendo a mi cliente. Entonces, eso es todo lo que le estamos pidiendo que sea. Bien. Vamos a hablar un poquito de blanqueo de capitales. Realmente, ¿qué debemos entender por blanqueo de capital? ¿O qué conocemos sobre blanqueo de capital? Muchos nos han hablado de que si una persona tiene demasiado dinero de la noche a la mañana es porque está blanqueando capital. Porque esa es la tesis, ¿ah? Que si el vecino se compró una camioneta nueva, ese está lavando dinero. Porque hemos condicionado o identificado el concepto de lavado de dinero a cualquier ganancia extraordinaria que tenga una persona o una empresa. No que en Multicentro no entra nadie y los almacenes como es que tienen las puertas abiertas. Ellos están lavando capital. O sea, somos muy alegóricos para tipificar un delito de tal naturaleza que es tan difícil, comenzando que es difícil de probar, porque es un delito tan científico que hay que hacer muchos análisis para poder entonces obtener las evidencias necesarias y lograr decir, sí, existen las condiciones para determinar que esta empresa tiene actividades económicas fuera de lo que es la licitud de un negocio típico. Pero entonces, cuando nos preguntan, ¿pero qué es blanqueo de capital? Realmente para nosotros, hablamos mucho, tipificamos mucho, pero ¿qué es blanqueo entonces? ¿Por qué decimos que todo el mundo lava dinero? Para ustedes, ¿qué es blanqueo de capital? Para tener una idea clara de por dónde abordar este tema. A ver, para ustedes, ¿qué significa que es blanqueo de capital? Para mí, en lo personal, obtener un dinero ilícito, incluirlo en el sistema financiero para que aparentemente parezca lícito, y luego al final, que pienso yo que el objetivo final, luego traspasar a su dueño legítimo. Perfecto, esa tesis es válida, bastante completa, pero tiene algunos otros elementos también. ¿Cuáles podrían ser? Ese es un punto. O sea, la conversión del dinero ilícito en lícito. Fundamentalmente, esa es la teoría pura del blanqueo de capital. ¿Cómo convertir un dinero obtenido de forma ilícita en forma lícita? Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer todo es, ¿qué entendemos por dinero ilícito? Porque ahí es donde viene la génesis del problema. Hablamos que convertir un dinero obtenido de forma ilícita en lícito, para darle un buen uso, para que las autoridades no nos persigan, para que poder decir que nos ganamos el dinero bien habido. Pero la pregunta entonces, como contadores, que vamos a hacer un análisis en una empresa, llegamos, evaluamos desde el punto de vista, una matriz de riesgo enfocada a prevención. Pero tenemos que estar seguros realmente qué es un dinero ilícito, obtenido de forma ilícita.
que es un delito precedente del blanqueo de capitales, que es lo que usted acaba de mencionar. Entonces, ¿por dónde tendríamos nosotros que estructurar un programa de prevención, un examen sobre la figura de que la empresa deba evitar o deba mitigar o minimizar adoptando políticas, adoptando procedimientos en poco de la prevención, para que esas operaciones de índole ilícitas puedan penetrar en la organización, contagiarla y hacer que la empresa sea un cómplice indirecto del blanqueo de capitales? Entonces, tenemos que identificar plenamente qué es el dinero obtenido de forma ilícita. Para ustedes, ¿qué sería un dinero obtenido de forma ilícita? Ahí rompiendo el hielo. Actividad criminal. ¿Perdón? Actividad criminal. Una actividad criminal. ¿Como de qué naturaleza? Narcotráfico. Narcotráfico es una actividad criminal que genera fondos y es ilegal. ¿Qué otra actividad criminal podría conllevar a blanquear capitales y que pueda penetrar una empresa? La corrupción administrativa. ¿Por qué? El mal uso de los fondos que le dan a alguien que toma decisiones presupuestarias o de manejo de dinero, bienes y valores, y que en vez de utilizar el dinero en una organización, sea pública, privada o gubernamental, para un fin específico acordado, lo traslada a un patrimonio personal. Entonces se está cometiendo un delito. Ese dinero que se obtuvo de esa forma, efectivamente, es un delito precedente del blanqueo de capitales. ¿Y qué otro podría haber? Solamente droga y corrupción. Tráfico de armas, tráfico de personas. Trata de personas, extorsión, cualquier delito, señores, cualquier delito que se haya cometido, sea a través de un tipo de fraude o un delito violento, en donde se obtuvo dinero producto de esa utilización o aplicación de esa figura, y ese dinero lo logres o lo trates de comprarte un carro, un lápiz, una casa, o pagarte un fin de semana en un hotel de playa, es lavado de dinero. Pues muchas veces pensamos que blanqueo de capitales, originalmente aquí en Panamá pensábamos que tipificamos a la persona. Ese está lavando dinero producto debe estar vendiendo droga. Porque pensábamos que el lavado de dinero nacía de la figura del blanqueo del tráfico de drogas. Pero nos encontramos que no, señores. Cualquier delito que se cometa y se obtenga dinero, o sea, una fuente financiera, y ese dinero se utilicen figuras comerciales o legales para convertirlo en un dinero lícito, o sea, que lo puedas usar abiertamente sin que las autoridades te persigan, entonces eso se tipifica como un blanqueo de capitales. O sea, cuando nosotros como contadores vamos a hacer un análisis, tenemos que realmente estar bien seguros que cuando vamos a analizar las transacciones en una organización, sepamos entonces qué tipo de dinero estamos buscando, qué transacciones estamos buscando. De acuerdo entonces a su definición, entiendo yo que hasta las casas grandes aplican a eso. Todo lo que sea delito. La casa grande es una figura delictiva, ¿por qué? Porque mientras no esté amparado por una figura legal, ¿qué aviso operación? ¿Cómo se llama? Operación, no, aviso operación. Son registradas en el MISI. La casa grande no se registra en el MISI. ¿Y declaran renta? O sea que son a la luz de la oscuridad.
Entonces, un agiotista, el dinero que obtiene, debe ser también un actor capital. ¿Qué es agiotismo? Es que hay una delgada línea. Bueno, me refiero al agiotista informal, ilegal, que presta dinero, gana usura, intereses sobre eso. Es una actividad. Ahora bien, desde el año 2000, cuando se dio el cambio en el Código Penal, bueno, en el 2008 fue el cambio radical, en mayo del 2008 cambió el Código Penal. Pero en el año 2000, cuando el acuerdo 2000 de la Superintendencia de Banco, hubo una situación con el Código de Comercio que establecía que las tasas de interés eran libres de oferta y demanda, que ya no hay la figura aquella, ese leoninismo que la que compraba 24% era un agiotismo. Ahora dice que las partes acordarán las tasas de interés. Si usted me presta un dinero a mí y me quiere cobrar el 100% y yo lo acepto, es verdad que no es legal porque no tienes aviso de operación, pero es una operación, es una profesión libre en este sentido. O sea, está cometiendo un delito de qué naturaleza. Habría que ver si en el Código Penal está tipificado como un delito. Es que la actividad comercial usted no la ha legalizado. Si la legaliza, entonces me refiero a que la legaliza la. Por eso digo, aquí hay una delgada línea en la cual tenemos que identificar si está tipificado la generación del dinero como un delito. O sea, la fuente que generó la captación de dinero es un delito. Es el delito precedente. Entonces se tipifica como un delito precedente. O sea, es ahí donde está la situación. Delito precedente. O sea, yo veo allá en la DGI hasta los mismos, hay mismos compañeros que ellos son analitistas, porque los mismos compañeros autores que ellos también hacen ese expresa de donde de su plata, ellos tienen, y yo he estudiado esta plata, hay gente que tiene ahorra, mira que está ahorrando y que no tienen ahorro. No, pero es que usted ha tocado otro punto. Y prestan, hay unos que prestan al 10%, hay otros que prestan al 5% allá y hay otros que prestan al 6%. Y así mismo puede ir a una cooperativa que le prestan al 25% o puede ir a un banco que le presten al 20%. ¿Cuánto es la tasa de interés de una tarjeta de crédito? ¿Cuánto es la tasa de interés anual de una tarjeta de crédito? 19. Está hablando de 10. El promedio es 17. Y 17, 19, 20. Ahora hay unos que cobran más, otros que cobran menos. Ahora la pregunta ¿es agiotismo? No, No, mercado. es un mercado. ¿Porque es mercado? Ok, dos puntos. Obviamente no puedo calificarlo Irregulado. como, porque está Es el principio de cómo nace, si es un delito o no. Entonces, yo conceptúo que todo el delito, todo el dinero producto de un delito. Ahora sí estamos. O sea, si está tipificado como un delito, aquel generador de riqueza, entonces ese dinero obtenido por la comisión del delito, entonces es una figura de blanqueo de capitales. Pero blanqueo es cuando ya lo introduzco en el. Cuando trato de darle la apariencia de legitimidad. Porque la actividad criminal es la actividad criminal, el blanqueo es otra cosa. Ese es el delito precedente. Es el delito precedente. Correcto. El blanqueo es la El conversión. blanqueo es cuando yo lo introduzco en el sistema. Cuando trato de Lo lavo, meterle pues. un sistema financiero o no financiero. Si me compro una casa y la pago en efectivo o la deposito en el banco. Porque ese es otro punto también que tenemos que tener muy en claro, señores. También pensábamos que blanqueo de capital era única y exclusivamente banco. ¿Cómo se da el blanqueo de capital? Porque el dinero lo metían en un banco. Pero si usted se compra un carro, si usted se compra una casa y no usa un banco, y ese dinero con que compró la casa o compró el carro fue producto de una extorsión, por la trata de personas, por el tráfico de órganos, por delitos medioambientales, que ya está tipificado como un delito precedente también. Cuando comienzan a tumbar los mangles para hacer resort y coge ese mango y lo vende, ese es un delito medioambiental y ya está tipificado en Panamá. Ahí donde viene lo que es la figura de la diligencia de vida. Pero también hay negocios legales
que se prestan para el lavado de blanco. O sea, o mejor dicho, negocios legales que tienen más riesgo para el blanqueo de capitales, los casinos, la venta de vehículos, carros usados. Si es lo que se tipifica como tipología. La tipología es la figura que utiliza el delincuente para la legitimización del dinero. ¿Cómo legitimar el dinero? ¿Cómo darle la apariencia de legal, de lícito? No es que son empresas que se dediquen a cooperar con el blanqueo, son empresas típicas, pero que están propensas a ser mal utilizadas por el crimen organizado, por el delincuente. Porque un casino no es que sea una operación ilegal. Son operaciones pero que muchas veces, por no tener un procedimiento de prevención, de diligencia debida aplicable a todos sus clientes, son mal utilizados y pueden ser afectados por dinero. En un mismo banco también. Un banco. Que no hace su debida diligencia y acepta. Entonces, ¿dónde está la diferencia? La debida diligencia que deben de aplicar. Los contadores, entonces, cuando vamos a hacer la investigación, la ley 23 nos habla de evaluaciones independientes, de exámenes independientes. Dice, los contadores o auditores o especialistas independientes deberán hacer un examen en el sujeto obligado para determinar el fiel cumplimiento de normas de prevención. Entonces, nos tiraron la pelota a los contadores. Y si vamos más allá, como estaba hablando hace un instante, cuando el que tiene la función de auditor interno, y la ley 23 dice que el auditor interno es la tercera fuerza en contra de la prevención del lavado de dinero en los sujetos obligados, y que él es el que tiene que revisar la línea 1 y la línea 2 para determinar que la empresa se ajusta a hechos de prevención. Entonces, aunque la auditoría interna es multidisciplinaria, en Panamá una gran cantidad de auditores internos son contadores. No significa necesariamente que tienen que ser contador, pero hay una gran mayoría. Entonces nos están diciendo los contadores tienen que especializarse también en temas de prevención de blanqueo de capitales. Entonces, ¿hasta dónde va a llegar ese impacto donde nosotros, como contadores, estamos asumiendo un rol dentro de una organización en la que vamos a ser posiblemente encausados por mala práctica, en el sentido de que si no hacen una auditoría y encuentran la autoridad de que esa empresa estaba lavando dinero, lo primero que hicieron es dar los papeles de trabajo del auditor para determinar que hizo una auditoría de prevención y qué tipo de análisis aplicó, qué tipo de técnicas hizo, dónde están sus exámenes para determinar que él logró identificar, cooperó en hacer un ROS, un reporte de operación sospechosa. O sea, ¿qué ha hecho ese contador, qué ha hecho ese auditor para determinar que esa empresa estaba siguiendo bien los preceptos de lo que es la prevención? Entonces, es importante que es allí donde entremos nosotros como contadores. ¿El blanqueo de capitales, conocerlo? Sí, perfectamente tenemos que conocerlo. ¿Por qué es necesario? Porque ya forma parte de nuestra actividad. ¿Por qué es necesario? Porque el blanqueo de capital es un delito económico, señores. Y un delito económico es un riesgo. ¿Qué es lo que conlleva? Dinero, señores. Pérdidas para una organización. Pérdida porque aunque le entre dinero bastante, está sujeto a que si una autoridad lo investiga y determina que esa empresa participó en el delito, entonces el riesgo de esa empresa, además del riesgo reputacional y tener un riesgo legal, conlleva también que tiene impacto en las personas que trabajan en esa empresa, fundamentalmente quienes hayan participado en los temas de prevención. Entonces es necesario que lo conozcamos muy bien. ¿Cómo utiliza el crimen organizado figuras, la tipología famosa? Pues aquí el compañero acaba de citar algunas, existen muchas más. En un congreso que fui en una ocasión,
en la Asociación Latinoamericana de Investigadores de Delitos Financieros, llegó uno que fue juez en Florida. Dice sí, porque Panamá es tierra de mucho cemento y hierro y pocas luces. Y yo le pregunté, ven acá, ¿por qué tú dices que hay una cantidad de edificios pero nadie vive ahí? O sea, que están utilizando el bien inmueble para dar la apariencia de una actividad económica pujante, pero cuando pasas en las noches, ves que los edificios están apagados todos, no hay nadie, prácticamente no viven ahí, y no es que todo el mundo esté de vacaciones, se fue de viaje. 20 pisos y nadie tiene 3 apartamentos con luces, está difícil, ¿eh? Pero cuando vas a ese edificio y preguntas, hay un edificio, necesito comprar un apartamento, te dicen que no hay apartamento vacío. Pero en la noche no hay luces encendidas. Entonces él argumentaba que mucho concreto y hierro y pocas luces. Son tipologías. Ahora, no estoy diciendo que se hacía. Vuelvo y reitero, para probar el delito de blanqueo de capitales, señores, hay que hacer un estudio profundo para poder obtener las evidencias necesarias y poder así determinar que efectivamente puede haber condiciones de figuras sospechosas dentro de esa actividad económica. Y a través de esa figura sospechosa, entonces, que las autoridades realizan sus investigaciones y determinan si efectivamente hay causa para determinar que efectivamente se está cometiendo el blanqueo de capitales. No es así tan sencillo de coger el dedo y dictaminar que porque fulano se compró una camioneta nueva es porque está vendiendo droga o porque está lavando capital. Ese es el patrón que se está utilizando y lo escucho mucho, ¿eh? O en los periódicos te salen los grandes titulares porque fulano está, debe ser que está en blanqueo de capital. Y no es así, señor. Entonces, ahora, ¿qué nos afecta a nosotros acá? No es solo malos comentarios, es ¿qué debemos hacer los contadores para hacer un estudio dentro de los clientes a los que le damos esa asesoría, esa consultoría, esos servicios? Y dentro de esos servicios incluir la figura de medir el concepto de la prevención, ya que si ese cliente no es tipificado como un sujeto obligado, entonces, ¿hasta dónde cabría nuestra forma de analizar y determinar que ese cliente al cual estamos haciendo un dictamen diciendo que todas sus operaciones es un dictamen limpio, a los 3 meses haya sido abordado por las autoridades y salga en todos los periódicos que estaba lavando dinero? ¿Qué impacto puede tener eso? Entonces, ahora bien, yo como auditor, yo no necesariamente se dice que no voy a hacer un análisis del blanqueo de capital, pero sí, señores, sí hay que hacer. En mi humilde opinión, si yo voy a hacer un dictamen ahora, yo tengo que estar seguro que ese cliente que yo tengo, y si hay una ley que me exige que tengo que conocer bien a mis clientes, entonces yo tengo que analizar que efectivamente hacen las diligencias debidas apropiadas para conocer tanto a sus proveedores, a sus clientes, a sus empleados y a sus pactos que le dan servicio. Entonces yo como contador tengo que tomar dentro de mi programación, de mi auditoría, también evaluar si se dan esos elementos. Bien. Como le estaba hablando, aquí les traigo algunos puntos de delito precedente. El típico en Panamá, que todo el mundo lo hablaba, pero cuando te hablan de enriquecimiento injustificado, ¿cuántas veces hemos pensado que una persona que se apropia de dinero a través de la corrupción administrativa solamente se debe penalizar por el hecho de haber cometido el delito, y no se debe penalizar porque el dinero que se obtuvo a través de ese desvío de patrimonio lo utilizó para comprarse una casa de playa?
Entonces, la ley ahora le está diciendo, no señores, aquí aplica el delito más fuerte. Si aplica que cometiste blanqueo de capitales, ¿cuál de los es más fuerte? Entonces se aplica la pena mayor. Pero muchos argumentan que eso no es blanqueo de capitales, porque no blanqueó capitales, él solamente se robó una plata en vez de hacer una carretera, hacer un edificio o X y Z. Señores, el enriquecimiento justificado es un delito presente porque si usted obtiene ese dinero y con ese dinero se compra el cuaderno para que su hijo vaya el lunes a la escuela, usted está lavando dinero. Porque usted está convirtiendo el dinero más rápido para obtener un beneficio. Una pregunta. El obtener un dinero, una actividad ilícita, yo no cometí la actividad ilícita, yo recibí el dinero, pero ni lo metí en el sistema, ni lo he utilizado para adquirir bienes y servicios, me cobran el dinero, es blanqueo. Ahí realmente hay una figura bastante delgada que yo estoy discutiendo porque blanqueo es cuando es traslado, conversión. Si yo recibí el dinero producto de un delito y lo encaleté, utilizan los delincuentes, lo guardaron y lo metieron en un hueco, pero no compré ni un lápiz. Aunque ahora estoy viendo que las autoridades están argumentando que ese es como un contrabando de dinero mal habido. Vuelvo y le reitero, para mí delito precedente de blanqueo es cuando tú utilizas el dinero para obtener otro tipo de, o sea, aplicarle las tres etapas del blanqueo de capital: la colocación, la diversificación y la integración. La integración que es cuando tú ya lo colocaste en un sistema financiero o no financiero. Pero en este momento tú eres parte del delito precedente nada más. Porque eres cómplice en el delito precedente, pero no en la blanqueo de capital. El dinero obtenido de los secuestros, no hemos encontrado también eso. No, si la persona secuestró a alguien, se encausa por secuestrador. Pero y el dinero que obtuvo en el caso de Ventura Ceballos, que secuestró a los cinco muchachos estos, obtuvo un dinero producto de ese secuestro y con ese dinero compró un negocio. Él tiene dos delitos ahí. Cometió un delito precedente, o sea, un delito fuerte, y el dinero que obtuvo producto de ese delito fuerte, obtuvo un beneficio y lo convirtió o lo invirtió en un negocio, en una casa, o se fue de farra. Porque quien ha dicho que no, eso no también es un blanqueo. Metiste en una discoteca y compraste una botella de whisky porque después que le robaste a alguien, tú estás blanqueando capital. Obtuviste un delito precedente y de forma ilícita. Entonces, cuando hacemos estos análisis, señores, tenemos que estar claritos qué es lo que estamos buscando. Ahora bien, como estamos hablando, es importante identificar tres etapas en el blanqueo de capitales. Cuando los contadores hacemos un análisis de estos tipos de análisis de prevención, vamos a evaluar si la empresa o el sujeto obligado tiene un manual de prevención. Pero antes de entrar a determinar si tiene o no tiene, para ver cómo se califica el riesgo de blanqueo de capitales, vamos a conocer también cómo es que el delincuente, este crimen organizado, logra convertir el dinero obtenido de forma ilícita para darle a la apariencia de ilícita. Entonces, se reconocen tres etapas. A nivel internacional, ya se ha identificado que ese proceso de conversión se da a través de tres etapas, que aunque se den en dos, generalmente, porque muchas veces cuando colocas, por ahí mismo diversificas y lo integras a un sistema, pero se reconocen tres etapas, que son las siguientes: la colocación, el ocultamiento, diversificación y la integración. ¿Qué significa esto? La colocación es cuando se cometió el delito precedente,
ese dinero que se obtuvo, lo colocó en un sistema financiero o no financiero. ¿Qué significa colocó? Fue al banco y lo depositó, ahí está colocado. Hizo una transferencia electrónica, ahí está colocado. Compraste un carro, ahí está colocado. Apostaste en el casino, ahí está colocado. Cualquier forma en la cual ese dinero que tuviste ilícitamente lo llevas a un tercero para tratar de darle la fluidez necesaria y lograr que las autoridades no determinen dónde está ese dinero, es una colocación. Ahora bien, para colocar el dinero y darle mayor seguridad para el delincuente, ¿qué hace el delincuente? Entonces estructura capas comerciales ilegales. Por eso que no tienen a los contadores tipificados como de alto riesgo. Según el Grupo de Acción Financiera, establece que todos los contadores, cuando vamos a abrir una cuenta bancaria, en los bancos ya nos tipifican de alto riesgo. Porque los contadores, ¿quiénes son los que estructuran capas comerciales? ¿Quiénes son los que diseñan sistemas financieros en las organizaciones para llevar la contabilidad? Los contadores. Y las capas legales, ¿quiénes las hacen? Los abogados. O sea, ¿cómo? Crean empresas, y no las famosas Panama Papers. Crean empresas, cualquier empresa. Te las crean, y no son empresas de pantalla o solamente o empresas fantasma. Crean empresas. Y al crear estas empresas, los contadores combinan, es un binomio, ¿no? Entonces estructura un sistema de información financiera. ¿Para qué? Para tratar de crear estructuras que permitan al delincuente diseñar formas complicadas de flujo del dinero, tratando de que las autoridades no logren identificar y la diferencia que hay entre un dinero lícito o un dinero ilícito. O sea, diversifican, o sea que combinan tanto el lícito con el ilícito en esta etapa, para tratar de que las autoridades o los investigadores o los contadores no se den cuenta ante qué situación está. ¿Qué billete trae el cintillo que dice yo vengo proveniente del blanco de capitales o yo soy lícito? Ningún billete trae ese cintillo. O sea, usted por el dólar, salvo que tenga una maquinita YoScan y se lo pase para ver si trae rastro de cocaína, en el caso de ser tráfico de droga, pero si fue por producto de un secuestro, el billete viene ensangrentado. Como una vez le pregunté yo a un investigador, ¿cómo tú diferencias el dinero de blanco de capitales del dinero lícito? Dice, bueno, es que el dinero de blanco de capitales ya viene sucio, viene manchado de sangre. Ajá, y tú lo ves físicamente que viene manchado de sangre. No, es un billete típico y normal. Es igual que cualquiera que tenga usted en su cartera, señores. O sea, no hay esa diferencia. Entonces, es importante verificar esas estructuras financieras que crean los contadores con la finalidad de crear pasos, un flujo de transacciones para que al momento de introducir en una empresa pantalla o una empresa típica el dinero que proviene del blanqueo de capitales, de delitos precedentes, con el dinero obtenido lícitamente, llega al banco en mismo fajo. O llega a una empresa a comprarse un material en un mismo fajo, si es que llevan plata en efectivo. Ahora, ¿quién ha dicho que solamente en efectivo se lava dinero? Entonces tenemos las transferencias internacionales, las transferencias nacionales. O sea, son operaciones electrónicas. También se lava dinero. ¿Pero por qué? Porque en la diversificación se van creando empresas donde una le vende a la otra, porque el crimen organizado, ¿qué hace? No solamente crea una sola empresa, señores,
diversifican las actividades económicas. Pero es precisamente porque lo que están buscando es enredar. Ese es como hacer un macarrón. No encuentras nunca ni la punta de comienzo ni la punta, salvo que comienzas a comer es que te das cuenta dónde están. Pero así a simple vista no lo vas a encontrar. Tienes que hacer un estudio, un análisis. Entonces es bien importante conocer también que en esta etapa es la más riesgosa. Porque es la etapa donde realmente el criminal comienza a estructurar las formas a través de las distintas tipologías o métodos para que el dinero o la figura de la licitud del dinero tenga esa apariencia visual en una operación. Vuelvo y le pregunto a ustedes, ¿y cuál es el rol del contador ahí? ¿Cómo podría un contador que no entró en crear el sistema de información financiera, sino a llevar la contabilidad de la empresa o hacer la auditoría? ¿Puede un auditor percatarse de operaciones inusuales? Sí, señores. ¿Es un contrato suficiente o una factura suficiente para demostrar que la licitud de la operación? No, señores. ¿Por qué no? Porque si son 5 empresas que se han creado y una le factura a la otra, ¿es legal o no es legal? ¿Hay violación del sistema de control interno? No, no ha habido violación del control interno. Entonces el contador busca son debilidades de control. Pero es que la del control no está violado en la empresa esta, sino en el conglomerado de esas actividades. ¿Cómo entró el dinero en la anterior? Ahora bien, me llegó a mi empresa, ¿qué hago? Entonces es bastante difícil, pero es ahí donde entramos nosotros, cuando hacemos nuestro análisis de prevención, es evaluar si las actividades de la empresa o los resultados económicos que tenga una empresa se ajustan a la actividad económica de esa empresa. Cuando tú vendes lo que no has comprado, cuando tus costos de tus ingresos se elevan exponencialmente con relación al costo reconocido histórico, significa que vendiste lo que no compraste. ¿Cómo te das cuenta de eso? Analizando inventario, analizando ventas al crédito, analizando cuentas por cobrar para ver si no son ficticias, rotación de inventario, un análisis vertical y horizontal para ver tendencias y comportamientos, las famosas revisiones analíticas, que nos permitan identificar patrones de comportamiento. Esos son llamadas de atención, son indicios que nos permiten entonces determinar cómo ampliar nuestra revisión. Entonces, como contadores, no solamente podemos descansar que porque la operación está sustentada por un contrato entre las partes o por una factura entre proveedor-cliente, ya es suficiente para decir que cumplió. Ahora tenemos que hacer nuestro trabajo aumentando un poquito más allá nuestros análisis. Ya no es solamente una auditoría planeada basada en riesgo, el riesgo típico del fraude, de la violación de controles internos, sino también pensar que no necesariamente se tiene que violar el control interno para estar ante el delito de blanqueo de capitales. Porque no necesariamente se viola el control para cometer el ilícito. También. Ahora bien, cuando hacemos los análisis, ¿cuál es la figura típica de un blanqueador en una empresa? ¿Qué cuentas contables creen ustedes que son las que más utilizan para esconder el dinero producto de una coima, un fraude o un blanqueo de capital? ¿Cuál se les ocurre? Se cuenta a empresa X, o cuenta no. Esa cuenta intercompany, y el resultado, ¿qué partidas de resultado creen ustedes que son más susceptibles a ser mal utilizadas o para lavar dinero o para esconder un soborno?
Porque también tenemos que hacer ahora las auditorías evaluando que no estamos ante la esfera en que la empresa se haya prestado para ocultar una coima, un soborno, un delito. Presidente de mercancía puede ser préstamo otorgado a un accionista o viceversa. Ahora bien, significa con lo que estamos diciendo aquí que sí podemos reestructurar nuestros programas de auditoría incorporando pasos que permitan evaluar la tendencia del préstamo ficticio, el préstamo sospechoso. Las cuentas por cobrar empleados, las cuentas aquellas que no pasan por resultados, cuentas por cobrar que no pasan por resultados. ¿Existen o no existen? Sí, como Sí, pero representan la cuenta por cobrar empleado el 25% de los activos. Si lo representa, es sospechoso. Por eso le digo, en una actividad económica, no te puedo decir que no va a haber cuenta por cobrar empleado porque los vales, los viáticos, algún adelanto de salario. Sí, pero ¿hasta dónde llega la figura económica o comercial en que una empresa que no se dedique a dar préstamos, que se dedique a una empresa de servicio o una empresa de una industria, a que el 25% de sus activos sean la cuenta por cobrar empleados, mucho más allá que la cuenta por cobrar clientes, que son las que pasaron por resultados? Entonces, hay un 40 o un 50% ya es motivo de terminación. y cuando hacemos el análisis de antigüedad nos encontramos que tienen 120 días de incobrable. También. Entonces, sí tenemos, señores, que evaluar, porque son cuentas que esconden actividades inusuales, actividades muy sospechosas. Pero cuando nos vamos a resultados, hay cuentas de gastos que esconden coimas también. Puede ser costo, pero ¿cómo me doy cuenta? A través de un análisis vertical y horizontal, en la cual mido los comportamientos esperados. Una empresa que ya tú tienes estructurada, que quieres ganarte el 40% porque según los análisis que tú hiciste con tu punto de equilibrio, determina que ganándome un 40% bruto, mis gastos fijos y variables pueden estar representando un 20%, significa que la ganancia esperada por mí es un 20% menos ese 25% del fisco, me está dando lo que yo estoy esperando. Pero de repente un año el margen bruto sube a 80%. Tiene una tendencia, señores. No estoy diciendo que están lavando capitales. Estoy diciendo que son inusualidades. Estoy diciendo que son indicios que un contador debe analizar. Para evitar entonces que se nos tipifique que somos cómplices de las empresas, de los sujetos obligados, de que no hemos hecho nuestro trabajo, porque emitimos un dictamen y nuestro trabajo solamente es verificar la salud financiera de la organización. Señores, con las nuevas regulaciones eso ha cambiado. Entró en juego otros elementos y tenemos que aplicar análisis un poquito más profundo, porque cuando hacemos estas revisiones, aunque esté con contrato y todo lo que usted quiera, un préstamo sospechoso para esconder fraude, 0 tasa de interés o tasa de interés blanda, un gasto de honorarios en el cual la explicación es consultoría, un cheque pagado por una suma a un proveedor sospechoso porque nunca ha sido proveedor de la empresa, pero de la noche a la mañana hay que pagarle una consultoría equivalente al 10% del cobro de una cuenta por cobrar a una empresa por una licitación que me gané. Y le estoy pagando eso a un proveedor, a un experto, que cuando voy a ver el protocolo de la misma, el expediente de ese que me prestó el servicio, lo único que dice es una factura que dice consultoría, pero le estoy pagando $100,000. O sea, son hechos
No estoy diciendo que sea delito. Estoy diciendo que nosotros como contadores ahora tenemos que ampliar un poquito más el rango de la investigación, leer más entre líneas. Muchos de ustedes dirán, pero es que usted porque es auditor forense piensa así. Pues señores, todos tenemos que ser forense ahora en adelante. Tenemos que ser forense porque el riesgo es muy alto y no es muy bonito que alguien te llame a declarar a ti porque está registrado como el contador o el auditor de una empresa que ha sido investigado por las autoridades y se logra determinar que esa empresa tiene 3 años está lavando dinero y tú tienes 3 años haciendo un dictamen limpio. O sea, no estoy diciendo que usted ha participado, estoy diciendo que no han hecho la diligencia de vida apropiada para conocer con quién usted está tratando. Es importante hacer estos análisis. Está muy interesante, profesor. Y es lo que usted está empujando ahora. En las universidades van a tener que reestructurar lo que estaríamos nosotros los programas de contabilidad y de auditoría para ir preparando a los estudiantes para la carga. Sí, señor. Estamos hablando de bastante delicado. Es que es sumamente delicado porque las mismas normas que están imperando en el mercado nos están empujando a que como contadores ya no somos de débitos y créditos. Porque ahora mismo inclusive los grandes empresarios, el más mínimo empresario, no son los grandes. Todos me preguntan, ¿y qué debo hacer para que el otro año pueda mejorar mi rentabilidad? Y eso nos lo están preguntando a nosotros los contadores. No a los financistas, no a los economistas. Cuando llevamos el dictamen, no necesariamente unos accionistas, una persona natural que tiene un negocio, me va a preguntar a mí, oye, de acuerdo a lo que tú has visto en mi contabilidad, ¿cómo tú me recomiendas que debo hacer? ¿Debo invertir? ¿Debo cambiar la actividad económica? ¿Debo meterme más en mercado? O sea, ¿qué debo hacer? Me lo están preguntando a los contadores, entonces tenemos que cambiar el perfil de nuestro trabajo. Pero enfocado a la figura de la prevención. Entonces, si las normas, tanto locales como internacionales, me están tipificando cuál es el papel de un contador en una organización, a través de analizar, evaluar correctamente las actividades económicas que desarrollan esos clientes que tenemos nosotros, entonces es importantísimo que nos manejemos de esa forma como auditores, como contadores. No es que vamos a hacer un trabajo especial, puede que lo contratemos, pero lo que estamos buscando es que si vamos a firmar un documento, sepamos que por lo menos vamos a firmar a alguien que hemos hecho un análisis más profundo del que hacemos actualmente. Bien. Aquí le estaba explicando pues todo lo que son las figuras de... cuando hablamos de ocultamiento, que quería traerle, les traje este material que ya se lo van a facilitar, tengo entendido que ya... Yo quiero ampliando un poquito, apartando un poquito. Yo no solamente PowerPoint, ya yo escribí, son como 30, es que me fui en el gusto, y están como 35 páginas. Todo esto está en Word, escrito, con más explicaciones, pero no quise traerlo porque como no sabía si lo iban a hacer a través de correo o no sé si te lo hago llegar. Claro, haciendo mi publicidad, no, porque ya mi libro sale dentro de un mes y es lo mismo. Pero no, ese material se lo acabo de hacer para ustedes exclusivamente. Es un material en donde le estoy explicando todo lo relativo a blanqueo de capitales, las etapas, las señales de alerta por tipo de operación. He hecho plasmé una cantidad de señales de alerta. Cómo hacer la técnica de investigación para detectar situaciones anormales. Es una monografía que la acabo de hacer como de 39 páginas, que contiene todo lo que estamos hablando aquí. Para que ustedes entonces, pues también se lleven algo adicional, no solamente el PowerPoint, porque el PowerPoint a mí me dice mucho,
pero a usted le dice poco, porque tengo la mala costumbre que mi diapositiva, salvo como esta, tiene muchas cosas escritas. Pero se han dado cuenta que tengo 1 hora y media hablando y aquí llevo 5 diapositivas. Porque eso es lo que entiendo mucho. Entonces, en los escritos míos, entonces, para que ustedes, los que no han tomado nota ni nada, pues les sirva de material de referencia. Eso, ahora que también cuando yo le he pasado la auditoría por eso, digo, un modelo, también tengo, yo no entiendo un modelo. ¿Cuál modelo? La auditoría por eso. Sí, los modelos. El profesor lo mandó. Yo le digo que iba a mandar no era de un modelo de cómo era. No, los modelos de investigación. Sí. Como el profesor solicitaba que se le mandara, así fue que hice, al par que escribieron y se le mandó bien. A los Sí, yo los modelos para detectar el enriquecimiento injustificado, el modelo para hacer la auditoría, todo sí, esos modelos sí los Sí, Sí, aquí yo les fueron algunos ejemplos para que ustedes vean de cómo se convierte el dinero ilícito en lícito, o darle la apariencia de ilícito, porque no es que se lo están convirtiendo en lícito, sino darle una apariencia de ilícito. Cuando usted ve la figura de la reventa de artículos de gran valor, es un punto que es bien delicado, señores. Ahora la pregunta es, como contador, ¿cómo me amarra a mí eso? Pues en gran parte, si su empresa, o sea, cuando yo digo su empresa, es el cliente de ustedes, porque aquí estamos hablando del rol del contador. Si el cliente de ustedes de la noche a la mañana comienza a participar en subastas públicas para comprar obras de arte y a vender obras de arte, y hace 2 años no tenía ni para pagarle al banco el préstamo que había pedido, y ahora te está comprando obras de arte y revendiendo obras de arte, para ustedes es una actividad económica más. Señores, hay que investigar mucho más entonces, porque si tú hace 2 años tenías un problema serio de liquidez, que no podías, y para pagarle a los empleados era un lío, pedir de plata, prestar en los bancos, en capital de trabajo, pero este año, desde el año pasado para acá, has comenzado a cambiar y estás metido en comprar obras de arte que no son baratas, para revender las obras de arte porque te convertiste en una galería. Y lo registramos contablemente como ventas de obras de arte, contra costo de obras de arte, ganancias en la venta de obras de arte. Pero su empresa no se dedica a eso, o no se dedicaba a eso. Y como contadores, como vemos que todo está bien, decimos que no hay problema. Señora, hay problema. No hemos hecho el trabajo como debemos hacerlo. Entonces, tenemos que ampliar la investigación, analizar esas operaciones no típicas de las empresas a las cuales nosotros estamos asesorando. Esos cambios de patrones, comportamientos de ganancias, situaciones inusuales. Y como le voy a explicar más adelante, porque no quiero definir, es como contadores, ¿cómo podemos nosotros saber que hay una operación inusual dentro de un cliente que maneja eso? Sospechoso. Una operación sospechosa. Es inusual. Inusual. O sea, ¿qué significa inusual? Que es algo que no se ajusta a su comportamiento típico. O sea, su comportamiento típico es su actividad económica ya definida por los años en que está constituido. Pero de repente te cambió el patrón y comienza a realizar actividad económica que tiene la particularidad que da mayores ganancias. No es ilegal, pero ¿qué significa que debemos hacer? Ampliar el rango de investigación para determinar en primera instancia no cómo lo vendiste, sino cómo lo compraste. De dónde sacaste el dinero, la liquidez inmediata esa, para poder convertir una empresa ilíquida en una empresa líquida, porque las obras de arte son caras.
Entonces nosotros tendríamos que, como contadores, utilizar más o menos el mismo sistema que utilizan los bancos frente al perfil que ellos tienen de sus clientes. El banco utiliza precisamente un perfil y apenas uno pasa del perfil que ya uno le estableció cuando la apertura de la cuenta, entonces ellos te llaman y te preguntan por qué usted... El cambio. ¿Por qué el cambio? O sea, esos patrones que uno utiliza que le llaman la atención son precisamente los que nosotros debemos utilizar. Con relación a eso, te amplío. ¿Qué dice la ley 23 con relación a perfil transaccional y perfil financiero? Dice, todo sujeto obligado deberá hacer un análisis del perfil transaccional y perfil financiero, no solamente el que le hacen a él cuando va para el banco, sino en tu diligencia de vida. Conocer un cliente es conocer cuál es su actividad económica, cuál es su comportamiento económico o financiero, o sea, analizar el perfil financiero y transaccional de sus proveedores, de sus clientes, para ver comportamientos inusuales también. Porque si ya a mí me están diciendo que si yo voy al banco y me hacen ese análisis de ese perfil mío, y yo soy cliente del banco, porque yo no se lo puedo hacer a mi cliente. Es un traslado. Hablando de perfiles, por lo menos yo cuando tengo un cliente que pide potencial y quiso buscar en Google o la página de la UAS ese nombre, ¿qué otras opciones tenemos nosotros? Bueno, por checking, por compliance, permiso en la lista OFAC, o comprar la licencia para saber con quién estoy negociando. Y cualquier red social también. LinkedIn, Facebook. Sí, en auditoría forense le llamamos eso una fuente de inteligencia abierta. Una técnica de fuente de inteligencia abierta, usar las redes sociales. Sí, porque en las redes sociales, por ejemplo, yo que capto fondos, quiero saber el origen y procedencia de los fondos del cliente. Quiero saber la actividad del cliente. Bueno, sí, el cliente es dueño de una cementera, pero yo me meto en Facebook y resulta que él recibió un premio por X y Z que no se ajusta. Por el presidente de la República, por X y Y. O el tipo campeón de golf. O sea, esos son patrones que te van diciendo el perfil del cliente. A pesar de que es empresario, pero también es golfista. Entonces, algo... Por eso digo que tienes que ampliar la investigación. No es solamente tipificar de salida, eso es malo, no. Lo que está buscando es que tienen que hacer un análisis. ¿Con quién usted está lidiando? Porque no solamente decir, no te voy a aceptar porque me da la impresión que tú eres un delincuente. Él está buscando una demanda. Pero si yo hago un análisis del proveedor mío o de mi cliente, para saber con quién yo estoy negociando, entonces nada me lo impide, porque yo necesito saber con quién voy a hacer negocios. Entonces eso es lo que establece la norma cuando hablamos de prevención. Prevención es la calificación del riesgo de mis clientes, de mis proveedores, de mis empleados, porque yo tengo que saber con quién estoy negociando, señores. Entonces, como contador, yo tengo que recomendarle a mis clientes también cuál es la manera más sana para que él también ejecute este tipo de análisis. Entonces, mi responsabilidad también es como docente ante mi cliente. Me tengo que enseñarles realmente. No es solamente que voy a hacer un estudio, una matriz de riesgo, voy a evaluar, voy a levantar un mapa de calor, solamente porque quiero saber qué hay violaciones de control interno. ¿Y por qué no decirle también cómo se hacen las cosas recomendables? Como la mejor práctica. ¿Por qué no decirle cuáles son las mejores prácticas? Bien. Ok, la integración. Cuando hablamos de la etapa, es la última etapa. ¿Cuándo es? Cuando ya el delincuente se siente tan seguro que su dinero ya está lavadito, planchadito y listo para ir para la discoteca. Porque ahora sí ya podía dejar. ¿Por qué? Porque ese dinero ya pasó todo el proceso
de corretaje, de traslado de su vía, de su flujo, y ya el dinero está con esa apariencia de legitimidad que tranquilamente lo puedo invertir en otra empresa, puedo comprar bienes, puedo depositarlos en las cuentas bancarias, porque ya tiene una solidez, está blindado. Pues esa apariencia es lo que se llama la tercera etapa, que es la integración de ese dinero al sistema financiero y no financiero. Entonces, tenemos que hacer esos análisis también y conocer estas etapas, distintas etapas, porque eso nos va a permitir a nosotros también diseñar procedimientos de control o procedimientos que nos permitan identificar patrones en un cliente que estamos auditando. Bien, cuando hablamos de manual de prevención, hoy en día la ley 23 nos obliga a los sujetos obligados a valorar el riesgo de todo lo que está alrededor de nosotros. Proveedores, clientes, bancos, empleados. Pero entonces tenemos que definir un criterio basado en riesgo. ¿Pero qué tipo de riesgo vamos a basar? El riesgo de blanqueo de capitales. Entonces es importante que cuando nosotros vayamos a hacer un análisis como expertos, como un contador experto, dirán ustedes, pero es que eso no es por lo cual yo negocié con el cliente, eso no fue lo que yo le voy a brindar. Sí, es verdad. Pero tampoco me quita de que yo vaya a pedirle al cliente qué hace él para evaluar el riesgo de su cliente o con quién está trabajando. Entonces yo voy a hacer un análisis si efectivamente él aplica un sistema o procedimientos o políticas, tiene políticas para mitigar o minimizar el impacto negativo de la introducción de un sistema de blanqueo de capitales en mi organización. Entonces, o lo diseño yo como un trabajo aparte, porque es un trabajo adicional, o le solicito al cliente si él ha hecho un análisis o cómo él hace un levantamiento de diligencia debida a sus clientes y cómo lo presenta o lo mantiene en los archivos, cómo lo estructura ese análisis. Entonces, yo voy a revisar cómo es que califica el riesgo mi cliente. La norma establece que debo diseñar un formato en el cual me permita identificar, valorar o calificar el riesgo de cada mi cliente si es bajo, mediano o alto. Esa figura de criterio basado en riesgo es lo que me permite establecer a través de una figura matemática, determinar, midiendo una serie de ítems, pueden ser 10, pueden ser, dependiendo de lo que la empresa maneje, porque tampoco es que van a poner uno de 10 y la empresa no cumple con 8. No se ajusta. Entonces, tu resultado va a ser siempre. Nadie tiene riesgo bajo. Entonces, también hay que evaluar si efectivamente esos riesgos. Pero ya en el caso en que ustedes vayan como expertos evaluadores del sistema de prevención. No estoy diciendo que dentro de sus papeles de contabilidad, de auditoría tienen que hacer, no. Cuando vamos como evaluadores independientes que vamos a hacer un análisis completo de la forma de valoración de riesgo que usa la empresa para todas las personas vinculadas a él. Entrando aquí, una pregunta que me gustaría hacerle a ustedes. ¿Creen ustedes que en las cuentas de balance que no sean las corrientes se pueda estar ocultando operaciones que puedan conllevar al blanqueo de capital? No corrientes, tales como los otros activos, otros pasivos. En activos o pasivos, puede haber la figura de tendencia, en que para no pasar por resultados, para que no llame la atención, lo paso por balance. ¿Cómo qué cuenta más o menos le llama la atención a usted? Cuenta por accionista, como mencioné anteriormente.
o cuenta por pagar director, o cuenta por pagar otros. Porque cuando tú le preguntas a la gente que qué es otro, Ahí donde está la duda. Ahí donde ocultan todo. porque tú preguntas, ¿y qué es otro? Otros son muchas cosas.